Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de la tarde de la jornada. Y pues es un placer presentar a mis compañeros de mesa, porque además de compañeros son buenos amigos de hace muchos años. El profesor José Antonio Moya, que es periodista, profesor de comunicación en la Universidad de Alicante y una de las primeras personas que bajó al Pecio cuando se comunicó su existencia. Y desde entonces el Pecio ha tenido la enorme suerte y el gran privilegio de ser uno de los pecios más y mejor fotografiados y filmados que existen, ¿no? Y ahora lo podéis comprobar también, pues todo el trabajo que se está haciendo ahora, el paso siguiente que se está dando en la virtualización, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también al doctor Jaime Molina, es profesor de arqueología de la Universidad de Alicante, y que en estos últimos años se está implicando más en el proyecto también a través de lo que es la virtualización e investigación histórica del yacimiento. Y bueno, como tienen cosas muy interesantes que contarnos, yo no voy a quitarles tiempo, así que os dejo con ellos. Pues buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Estoy realmente encantado de estar con este grupo y poder aportar mi granito de arena al proyecto de investigación del Bou Ferrer. Vamos a hablar de documentación en el Pecio y se articula en torno a estos dos grandes grupos, ¿no? Por una parte, la documentación está enfocada a construir la memoria de la excavación y a divulgar el proyecto en los medios de comunicación y últimamente también, como no, en las redes sociales. Y la otra parte sería pues, la herramienta como herramienta en la investigación, fundamentalmente con una tecnología que estamos utilizando desde hace unos años, que es la reconstrucción virtual por medio de fotogrametría, y que yo apuntaré el método al final de mi charla, el método que estamos utilizando para trabajar ahí bajo el agua, y continuará Jaime explicando toda la parte de procesado y las aplicaciones de ese trabajo. De la primera parte, yo he destacado aquí que lo que hacemos es cumplir la ley, ¿no? La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que ya ha citado Consuelo antes, dice textualmente, ¿no?, que el patrimonio cultural se difunda, se propague, se haga conocido por los vecinos, los de allí de la vila, y los foráneos, los de aquí de Madrid. Y nosotros articulamos esa divulgación en un eje, que lo tenemos aquí en este mapa mental representado, una página de Facebook que es muy activa, ahora os daré algunos datos de estadística. La página web del proyecto es una página estática donde está toda la información. Un vídeo histórico en el canal de YouTube que nos lleva a partir de un determinado momento a un vídeo de entrevistas, de las que algunas hemos visto antes, Javier Nieto, Franca Chivechini, que apuntan, ¿no?, que dan ideas sobre el yacimiento desde una visión externa, no desde el propio equipo de investigación. Esto para nosotros es muy importante, que otros investigadores de Francia, de la Universidad de Cádiz, ¿no?, estén diciendo que el Pecio Bou Ferrer es importante. Y desde ahí canalizamos y llamamos la atención pues, a los medios tradicionales, las ediciones digitales fundamentalmente, tiene bastante repercusión, blogs especializados, que sería este bloque. Tenemos también abierto un canal de Twitter, un mapa de Google, un Google Maps con la ruta del Bou Ferrer, la teórica ruta del Bou Ferrer desde Cádiz hasta donde se hundió, ¿no?, y con el destino final, el teórico destino final, si era el puerto de Ostia. Para que os hagáis una idea de la repercusión y del impacto que tiene, yo he sacado, sé que Consuelo se ríe porque esta mañana ella ha proyectado algunos pantallazos, ¿no?, algunas capturas de pantalla de nuestra página oficial de Facebook, solamente 3 apuntes con datos. Cuando pusimos un vídeo el año pasado, un vídeo de 5 minutos, tuvimos en 48 horas 24.000 y pico visitas. El año pasado, cuando llegamos a la bodega del barco, que es esta fotografía de aquí, que también se ha visto esta mañana y que yo además ahora después voy a retomar desde otra perspectiva, pues tuvo 10.000 visitas en muy pocas horas. Y hace pocos días pusimos esta otra fotografía
y tuvo rápidamente 6.000 y pico visitas, como veis ahí en la estadística. Os hago una reflexión. Esto de aquí, para que tenga 6.000 visitas, no deja de ser un madero, con un trozo de ánfora que ni se ve la ánfora entera, que tenga 6.000 visitas. Hay 6.000 arqueólogos que están siguiendo, no es decir, es gente normal, ¿no? Ese público en general que hablaban antes, que se interesa muchísimo por seguir lo que está pasando y lo que estamos haciendo. 10.000 visitas para estas ánforas y 25.000 visitas para este vídeo, pues creo que son buenos indicadores, ¿no? para nosotros. Y voy a entrar en la parte, en las imágenes que nosotros vamos generando, que nos permiten construir ese discurso en la red, en los medios de comunicación. Y lo voy a hacer a través de 13, creo que son 13 o 14 momentos, he estado dudando ahí al final, y a través de 13 o 14 fotografías o grupos de fotografías. Y os voy a contar el momento de la toma de esas fotografías pues desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de lo que se siente ahí y muy directamente con mi observación de lo que está ocurriendo, que es una actividad que generan personas. Y por eso arranco con esta imagen del Grafito Europa que me pasó Carlos de Juan, con la que discutíamos hace unos meses, y lo que aporta, a diferencia de arquitectura naval, ánforas, comercio y estas cosas, es que lleva a las personas, ¿no? que iban a bordo de un barco que podría ser parecido, ¿no? al Bou Ferrer. Nosotros aquí contábamos, me acuerdo la discusión, no sé si 6, 7 personas, 5 probablemente. Mirad, aquí arriba tenemos uno en la cofa, aquí hay otro. La historia del Bou Ferrer es una historia de personas. Estos 5 o 6 tripulantes que salieron de Cádiz, iban a Roma probablemente, naufragaron con su barco con 3.000 ánforas y 2.000 años después vuelve a ser una historia de personas, porque Pepe Bou y Antoine Ferrer descubrieron, esta es una de las primeras fotos del año 99, descubrieron el pecio. Probablemente no lo descubrieron ellos, lo descubrieron otros antes, pescadores, furtivos, ¿no? Artes de arrastre que engancharon casualmente, pero ellos lo descubrieron para la sociedad, ¿no? Y lo descubrieron para la ciencia. Y esta primera fotografía tiene mucho valor porque detrás de esta fotografía hay dos personas enamoradas de su trabajo y de la conservación del patrimonio. Como nos robaban, como ya se ha dicho aquí, el material, y bajaban los furtivos y se llevaban las ánforas, hubo que enrejarlo, se ha dicho. Consuelo ha apuntado, ¿no? qué instituciones lo hicieron y lo afrontaron, la parte técnica, ¿no? que les corresponde a ellos. A mí me corresponde, yo creo, esta parte más emotiva, porque ya sé que lleva una reja a 25 metros de profundidad, elevándola con el chaleco. Es Carlos de Juan, que es doctor en arqueología naval, que también mueve rejas bajo del agua, y nos dejan estas imágenes, ¿no? Estos momentos. Es decir, tenemos que protegerlo, tenemos que abrirlo, tenemos que excavarlo, lo tenemos que comunicar, lo tenemos que volver a cerrar, lo tenemos que inspeccionar con la Guardia Civil. El yacimiento crece, aquí tengo reflejo, vale, sí, creo que se ve, ¿no? Ahí suficientemente. Este sería otro momento de esos que a mí me han cautivado en todos estos años que llevamos trabajando en la excavación, y es cuando nos damos cuenta de que el barco, ya lo han dicho también antes, desde su perspectiva técnica, yo ahora apelo a las emociones, ¿no? El barco adquiere unas dimensiones enormes, el yacimiento adquiere unas dimensiones enormes, creo que esta fotografía lo puede representar bien, y entonces se decide: no somos tan capaces de excavar todo este barco, vamos a acotar un sector. Es una decisión personal para poder afrontar, ¿no? una metodología muy particular que se va articulando sobre la marcha de las diferentes campañas. El yacimiento se hace grande y está profundo, está oscuro, el agua está turbia, y entonces hay que adaptar los materiales para el tipo de yacimiento. Estos 3 que hay aquí en la proa del barco también son 3 personas, 3 arqueólogos. Esta fotografía es de estos días atrás. Tuvimos buen tiempo arriba, pero abajo el agua estaba oscura, prácticamente oscura, y como veis, los que conozcáis algo en el mundo del buceo, están trabajando con equipos de espeleobuceo, que se ponen la gente para hacer espeleología en cuevas, es decir, buceo extremo, con casco, con iluminación, bibotellas de 2x12 para dividir por 3 el aire, por normas de seguridad, para tener una parte para bajar, una parte para subir y una parte de reserva por lo que pueda pasar. Es decir, técnica de espeleobuceo aplicada a la arqueología subacuática. Estos 3, ¿quiénes son? Son 3 arqueólogos, pero también son todo esto, ¿no? Espeleobuceadores, buceadores. Otro de los momentos
Bueno, es cuando también se ha hablado aquí esta mañana, ¿no? Cuando la carga principal del barco está compuesta por ánforas y hay que excavarlas, hay 2.000, 3.000, estamos en un sector, en una trinchera de excavación, pero después de excavarlas hay que moverlas, hay que ordenarlas, ahí las tenéis al lado, hay que llevárselas a una zona, etiquetarlas previamente, dejarlas ahí almacenadas, ¿no? Como si fuera otro tipo de objetos a los que podemos estar más familiarizados, pero esto bajo del agua, ¿no? A 25, 26, 27 metros de profundidad, con el agua muy oscura, no deja por lo menos a mí, de causarme siempre una sensación, ¿no? Pero estos están excavando, están moviendo, es decir, personas que además de arqueólogos son otras muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente personas, pero muchas otras cosas. Esas ánforas ordenadas ahí en un lateral, que esto nadie lo cuenta, los arqueólogos corren, ¿no? Están las ánforas y las ánforas van cargadas de esto y significan aquello, pero todo este proceso intermedio, esta fotografía yo creo que se ha visto, pero esta fotografía es una jaula de hierro que pesa 200 y pico kilos, tenemos dos, y uno de los arqueólogos se mete dentro de la jaula y otro, esas ánforas que habéis visto antes ordenaditas ya fuera del yacimiento, sacadas del yacimiento con todo cuidado, se van transportando, caminando por el fondo, y el que está dentro de la jaula las estiva y las amarra para después llevarlas a superficie, como veis en esta primera fotografía superior, remolcarlas durante casi una hora con una de nuestras embarcaciones hasta el puerto, y después ahí cedemos todo el protagonismo al Club Náutico de la Vila, que con sus marineros, sus grúas y su gente nos las saca hasta la zona de Pantalanes. Después ya interviene el Vilamuseu y sus técnicos para trasladarlas y restaurarlas en el museo. Y bueno, de vez en cuando tenemos que tratar algunas de ellas con mucho mimo, como esta, que es una de las dos que hasta la fecha han salido completamente selladas, la que tenéis en la parte inferior, está con la opércula tapada perfectamente, y que todavía creo que, si no me equivoco, el especialista, ¿no?, que analiza los contenidos ha pedido que no la abran para venir él personalmente de Francia para tamizar y bueno, ver exactamente el contenido sin contaminación y afinar exactamente con lo que transportaban las ánforas, que algunas novedades creo que empiezan a aparecer. Los lingotes de plomo fueron un hallazgo, y el momento, Carlos lo ha contado, pero es que él lo cuenta con una seriedad de científico que a mí me pide el cuerpo decir algo más. Es decir, aquello todo eran ánforas y las maderas no las veíamos todavía, y de repente en el 2007 vamos profundizando. Digo vamos porque yo a veces también, aparte de la cámara, me toca dejarla y coger la manga de succión y hacer un turno, porque bueno, vamos justitos de gente, entonces me incluyo, a veces excavo ahí también, pero fundamentalmente estoy registrando y documentando, y por lo tanto vivo desde fuera, y me gusta mucho vivir desde fuera eso que ocurre, y tengo otra perspectiva. Cuando aparecieron los lingotes de plomo fue una revolución para el equipo. Yo creo que bajo del agua no hablamos, nos comunicamos por señas, pero yo creo que todo el mundo estaba transmitiendo, ¿no?, la emoción de que aquello estaba tomando una nueva dimensión. Bueno, una prueba de eso es que estamos aquí hoy en el MAN, ¿no?, y uno de aquellos plomos que en 2007 nadie sabía que estaban allí y aparecieron, pues hoy lo tenemos aquí afortunadamente expuesto. Para que llegue aquí hay que excavarlo, y mirad esa foto de la izquierda, cómo están pegados a la madera, y sacar eso de ahí es un trabajo de cirugía. Yo los veo a ellos moviéndolo despacito con la manga de succión, pasan los minutos, pasan muchos minutos, demasiados minutos. Ahora después haré una reflexión sobre eso, ¿no? El tiempo lo tenemos muy justo para trabajar bajo del agua, y bueno, en ocasiones, como nos pasó en el mes de julio, no pudimos sacar uno de los plomos que teníamos allí preparados. Es decir, esto no es llegar y tirar del plomo para arriba. Los plomos pesan casi 70 kilos. Una vez que tenemos una fisurita entre él, hay que pasarle una cinta con un globo para que, dándole aire al globo, el globo tire del plomo hacia arriba, porque no se pueden apoyar en el yacimiento. Podemos hacer palanca, la
madera entonces sufriría muchísimo. Por lo tanto, un trabajo de cirugía para desprender los plomos de la madera y luego un trabajo, no sé cómo llamarlo, un trabajo casi de paracaidistas, ¿no? De elevar aquello en la ingravidez de las 3 dimensiones que nos permite el buceo y elevarlo, y una vez que ya lo tienes fuera, ahí cuando ya están Juanse y Carlos de Juan, que son estos 2 buzos de aquí, de esta foto azul, ¿no? Que ya la hemos visto varias veces, yo creo que ahí debían tirar más burbujas de lo normal, porque es cuando ya respiran con tranquilidad, ¿no? El plomo ha salido de abajo, ya no vamos a romper nada, ya estamos fuera del yacimiento, si se deshincha el globo y se nos cae, no caerá encima de las ánforas ni encima de las maderas. Y luego viene toda la interpretación posterior, la llegada a la superficie, con la sorpresa que nos causó, y obviamente ante ese tipo de noticias, pues ahí acuden Antonio, Franca, momentos realmente emotivos. Otro de los momentos importantes que yo quiero destacar, y luego solo como apunte, porque luego Antonio va a hablar bien y en profundidad de esto, son las visitas. Todo este entusiasmo que nosotros vivimos, y que realmente ese entusiasmo no es solo ciencia seria y aséptica, lo vivimos con bastante emoción. Poderlo compartir con las visitas guiadas me parece una iniciativa fantástica, una iniciativa que lleva fundamentalmente adelante el Ayuntamiento de Villajoyosa y Vilamuseu, y dentro de esas visitas y de los visitantes que hemos tenido, pues resultó especialmente emotiva una de ellas, es la fotografía que tenéis bajo del agua, una persona con discapacidad que no podía mover las piernas, que vino con su pareja y buceaban los dos de manera perfectamente sincronizadas. Uno no llevaba ni aletas porque no podía mover las piernas y su pareja es quien la llevaba y le hacía la visita guiada, realmente se la hizo él por todo el yacimiento, y a nosotros esto nos llenó de satisfacción, porque como bien explicará Antonio, se ha convertido en un yacimiento accesible. El yacimiento se hace complejo y no me equivoco, creo, si digo que fue el año pasado cuando descubrimos este colchón de abarrote. Esta fotografía ya también la has puesto tú. Yo antes pensaba, claro, yo hago las fotos y luego ellos ponen sus fotos en sus charlas y luego yo qué voy a decir, ¿no? Bueno, pues me tendré que inventar algo, y eso estoy haciendo aquí, inventándome algo. Es broma, la perspectiva mía es diferente. Para nosotros, yo que soy de un pueblo de viñas, ¿no? Del sur del interior de Alicante, cuando descubrimos que se aprecian perfectamente, que son sarmientos de vid entrelazados formando un colchón, ese abarrote que ha explicado muy bien Carlos antes, pero cuando te encuentras con aquello, acostumbrado a ver desde pequeño los sarmientos, como llamamos allí, ¿no? en los márgenes de los viñedos, que pasan los años y se van quedando para luego hacer los arroces de las paellas a la leña, y lo veías ahí abajo, decías, bueno, pero es que la última persona que cogió estos haces de sarmientos y los colocó aquí para que las ánforas no se rompiesen, fue un tipo hace 2000 años, ¿no? Allá probablemente en Cádiz, y ahora estamos nosotros descubriendo esto y encontrando pues esta realidad, ¿no? de un oficio, ¿no? Que seguramente sería el de estibador, que se conserva hasta la actualidad. Esta imagen también ha salido, para mí es un enigma, y sin entrar en cuarto milenio y estas cosas, ahí la tenemos, ¿no? No sabemos lo que es, y la verdad es que encontrar estas cosas bajo del agua nos crea pues ciertas discusiones, ¿no? Todos mirando, haciendo la foto y luego debatiendo sobre qué será. Sabremos lo que es cuando podamos extraer la pieza, pero de momento ahí está, y eso fue una sorpresa, ¿no? Es un momento también importante en las excavaciones. Esta fotografía está ampliada y por lo tanto ya en el límite de la resolución. Para mí es también muy importante porque nos está indicando el momento preciso del hundimiento, el momento preciso en el que el barco tocó el fondo y toda la carga de ánforas que iba en la parte de abajo apoyadas, ahí tenéis 2 pivotes apoyadas sobre ese colchón de sarmientos, en el golpe contra el fondo, imaginad, a 25 metros de profundidad, con el desplazamiento del barco, la aceleración hacia el fondo durante esos 25 metros, el golpe debió ser espantoso y toda la carga de ánforas dio un saltito, se clavaron en los lingotes de plomo, como se ve ahí, y en la madera, y están fragmentadas, por aquí se ven las líneas de corte. Es decir, que esto es el fotofinish del hundimiento, y esto apareció excavando aquí delante, está excavando Carlos, y yo estoy aquí
en esta parte haciendo la foto y de momento estaba viendo, realmente me estaba trasladando a 2000 años atrás y viviendo la tragedia de aquel naufragio, ¿no? Y de ese golpe contra el fondo y te empiezas a imaginar cómo debió ser, ¿no? Para trabajar a esta profundidad, pues tenemos que adaptar las técnicas de trabajo. El año pasado había tal oscuridad que se nos ocurrió poner focos y iluminar focos complementarios a los focos que ellos ya llevan en el casco, porque si no solamente alumbras allí a donde tú miras y a veces tienes que mirar por el rabillo del ojo para ver qué está sucediendo aquí o dirigir la manga de succión, y entonces montamos esta estructura metálica bajo del agua con esos focos LED que nos permitieron mejorar, ¿no?, las técnicas de trabajo. También tuvo su proceso de pensar y luego una vez que lo ves iluminado, yo a veces cuando estaba aquí haciendo las fotos pensaba, madre mía, la que estamos montando aquí abajo, ¿no? Parece esto una fiesta. Y no tenemos muchos medios y a veces el tiempo nos lo pone mal, ¿no? Y estas dos fotografías fueron de una tormenta, donde tenemos un barco cabinado, la barquita de la derecha nos la presta el club náutico y ahí llevamos las motobombas. Si llueve y se mojan, pues tenemos que parar hasta que pase el aguacero porque los motores se paran, ¿no? Pero tiene su parte de emoción. Ahí fue un día en que tuvimos la visita del doctor Nieto, ¿no?, Javier Nieto, que está ahí como con la cara arrugada, pero los años de veteranía ya, perfectamente sabía que la tormenta pasaría y que 1 hora o 2 horas después nos podríamos meter a bucear, como en efecto ocurrió. Hay otro momento importante, algunos momentos, no uno solo, varios, que es el del expolio, al que ya se ha referido también Consuelo antes de manera exhaustiva, y además muy bien explicado, y yo lo represento y lo quiero dejar aquí reflejado con estas 3 imágenes. A veces ha habido expolio realmente malvado y sistemático, que han causado robo de material y destroza de material, como veis aquí en esta fotografía, esta triste fotografía, donde para acceder a las ánforas de abajo han tenido que remover y finalmente van rompiendo. ¿Cómo van rompiendo? Pues de esta manera. Esto lo vimos el año pasado. Esto es algún curioso, un buceador que baja, se quiere llevar un recuerdo o está tanteando el yacimiento para ver si lo va a expoliar. Tira del asa, porque esta fractura es nueva, el año anterior no estaba, tira del asa para sacar el ánfora, obviamente la ánfora está pegada al fondo, parte por aquí, ya no le interesa el objeto de colección roto y lo deja ahí, se va a sacar otra, probablemente se llevarían. Entre nosotros, cuando nos encontramos esto bajo del agua, pues nos llena de tristeza, y gracias a que aquí están los compañeros y los amigos de los GEAS de la Guardia Civil, que tienen realmente una implicación importante en la protección del pecio. Y pues retomo el principio. Hasta la protección del yacimiento por las fuerzas, por el cuerpo de la Guardia Civil, tiene mucho que ver con las personas. Y yo creo, y estarán de acuerdo, Consuelo está sintiendo ahí con la mirada, si no hubiera una implicación. Además han sido alumnos nuestros, muchos de los guardias civiles, de los cursos de arqueología subacuática que organiza la Universidad de Valencia, con lo cual más implicación que esa, es decir, no solamente quiero vigilar, sino que además quiero saber lo que estoy vigilando, pues está muy bien. Por lo tanto, las personas se repiten y el Bou Ferrer sigue siendo, hasta para lo malo, ¿no?, que es esta parte, una historia de personas. El yacimiento, además de crecer, y hemos acotado, ¿no?, la trinchera de excavación, se hace más profundo, como ya ha comentado Carlos de Juan. Esta fotografía esta de aquí, de abajo, es prácticamente el final de la excavación del año pasado, cuando estábamos pues al punto de entrar en lo que ya consideramos nosotros, por lo menos, o yo por lo menos le he llamado así, estamos, y lo hemos posteado en el Facebook, ¿no?, estamos en el interior de la bodega. Uno ya se siente ahí dentro, y ahora hablaremos de la profundidad, pero yo os apunto una anécdota, ¿no? Esta fotografía, que la habéis visto antes, la he puesto en el pantallazo del Facebook, cuando la publicamos en Facebook el año pasado, la gente pues comenta, ¿no?, lo que le parece y tal. Y tuvimos un comentario, el profesor Vargas de la Universidad de Sevilla, que yo siempre cuento, ¿no?, y es que nos encontramos que puso entre admiraciones "madre mía", ¿no? Solamente ese fue el comentario, un profesor titular de universidad de arqueología, cuando vio esta fotografía. Es decir, aquello empezaba a ser importante, es decir, realmente estamos dentro de la bodega del barco del Bou Ferrer por primera vez en 2000 años.
Pero hay que seguir avanzando, y para seguir avanzando hay que mover el material. Y ahí tenéis, no sé, esta fotografía me encanta porque parece, no sé, la película está de Marte que están poniendo ahora, ¿no? En un ambiente ingrávido, sin aletas, caminando con un ánfora que pesa 70 kilos y no es una sola, hay que desplazar 10, 15, 20. Estas semanas pasadas han movido 10 o 12 ánforas. En paralelo, como veis, aquí está la manga de succión, trabajando por un lado, sacando sedimento, por aquí el doctor de Juan moviendo ánforas como si estuviese cargando, no sé, jamones en un furgón en la puerta del supermercado. Y esa es la actividad que realmente sucede ahí abajo, y cuando lo ves desde mi perspectiva, pues es muy emocionante. Estas fotografías pertenecen a la campaña de hace unos días, que hemos terminado hace unos días, y iniciamos el ascenso. Llegamos a 27,5 metros, lo ha explicado antes Carlos. Nosotros tabulamos, trabajamos con unas tablas que son más conservadoras que las que se proponen para trabajar en las legales, digamos, en España. Pues nosotros utilizamos unas tablas francesas que son más conservadoras, que son las COMEX, ¿no? Es decir, todo lo que sea para mejorar lo que la ley dice, pues es perfectamente utilizable. Claro, si saltamos de los 27 metros tenemos que tabular en la profundidad siguiente, que es en 30 metros, y los tiempos de descompresión se nos hacen eternos. Luego hablaremos de esos tiempos antes de empezar con la fotogrametría, pero este año empezamos a subir. Estábamos en 27,5 dentro de la bodega del barco y de repente, después de una de las inmersiones, Carlos me dice, bueno, se quita las gafas, se quita el casco, lo recogemos en la embarcación, tiene una sonrisa oreja a oreja, y estamos ya subiendo, ¿no? Estamos a 26,5, es decir, ¿qué significa eso? Hemos llegado a la parte central y estamos subiendo por el costado del barco. Ese era uno de los objetivos de este año, encontrar el costado del barco. El costado del barco está ligeramente más elevado que la parte de la quilla y la primera línea de fractura, por lo tanto estamos ya en el primer lienzo de madera del costado. Y son a ese momento del ascenso pertenecen estas imágenes que ya son del costado, ya no son de la parte más profunda, la que está junto a la quilla. Eso respecto a la parte A, y la parte B que la desarrolla mi compañero Jaime. Yo solamente doy unos apuntes del método de trabajo. La fotogrametría como herramienta se está revelando para nosotros como un apoyo fundamental. Por eso he puesto aquí que casi es una necesidad en el Bou Ferrer. Antes Carlos de Juan ha dicho, en el 2007 utilizamos un software y unos equipos de fotografía que no es que fuesen ni más baratos ni más caros, es que eran la prehistoria, y estamos hablando de unos pocos años atrás. Pero ahora eso ha cambiado, y uno, con las herramientas que tenemos ahora, yo me pregunto, ¿pero cómo hemos podido trabajar sin esto, sin las ortofotos y sin las fotogrametrías? Bueno, pues lo hacíamos. La realidad es que para este yacimiento necesitamos, en primer lugar, esa visión de conjunto, que es la que ahora estáis viendo y que, como bien ha dicho Carlos antes, nosotros muchas veces abajo no tenemos. Hemos sustituido ya definitivamente el dibujo arqueológico por la fotogrametría, eso lo explicará muy bien con su experiencia ahora Jaime, y en definitiva obtenemos más datos en menos tiempo, y esto bajo del agua es fundamental. Tenemos muchas limitaciones en general en el medio submarino y en particular en el Bou Ferrer. La pérdida de colores en el agua, la columna de agua funciona como un filtro de absorción de longitudes de onda, y perdemos los rojos en los primeros metros, como veis ahí en la gráfica. Los amarillos se pierden también rápidamente, por lo tanto estamos trabajando siempre en una monocromía azul ahí abajo, salvo que restituyamos, como vemos en estas dos imágenes, con iluminación artificial. Aparte, la luz en el seno del agua, fijaos, en los primeros 10 metros ya cae al 50%, y esto en un día soleado. Si se nubla, y nosotros allí siempre estamos con los dedos cruzados, que salga el sol, y además esperamos pues hacia la hora del día en que los rayos de sol son más perpendiculares, porque es fundamental, ¿no? Si no podemos trabajar muy pronto por la mañana ni muy tarde por la tarde, porque los rayos oblicuos penetran mucho peor y nos convierten el ambiente de trabajo en una zona mucho más oscura. Aparte tenemos
las limitaciones propias del yacimiento por la profundidad. Antes, ya se ha dicho aquí varias veces, es una ventaja, ¿no? Una fortaleza, como decía el análisis de AFE, una fortaleza y una debilidad. Estamos ahí a 26 metros, 27 metros, y eso es una ventaja porque no son los 600 metros de los barcos del estrecho de Bonifacio, los 50 metros de los barcos de Bonifacio, ¿no? Que nos impedirían prácticamente trabajar, o los pecios profundos que se conocen, de la bocana mismo del puerto de Cartagena, que está a 70 metros de profundidad. Es prácticamente imposible. Hemos bajado y lo hemos documentado, pero trabajar allí es imposible. Por lo tanto, sí, está a una buena profundidad, entre comillas, porque mirad los tiempos. Para los que no estáis familiarizados con el buceo, para los que lo estáis también, nosotros hacemos 2 inmersiones al día. Intentamos hacer esta media. En la primera hacemos 40 minutos de trabajo en el fondo y eso nos obliga a 20 minutos de descompresión. Y una segunda con 25-30 de fondo y también 20 minutos de descompresión. Si sumáis, son 70 minutos de trabajo al día en el yacimiento, con esta penalización, con 40 minutos, 70 abajo y 40 minutos colgado ahí en el cabo a 6 y 3 metros, como vemos aquí en esta fotografía, que aprovechamos siempre para subirnos a algunas piezas, para hablar entre nosotros por señas. Es decir, el tiempo realmente no tiene nada que ver con el trabajo en una excavación en superficie, que tienes pues, desde que amanece hasta que anochece, y si pones focos hasta por la noche puedes trabajar. Las limitaciones por luz en el yacimiento, pues para los que estéis familiarizados con la fotografía, esto sería un dato, ¿no? Para que tengáis presente. Esta mañana hablábamos con Antoine, ¿no? Me decía, las primeras fotografías allí cuando descubrimos el barco las hacíamos con carretes de 400 ISO. Pues bueno, eso es que la luz no ha cambiado. Trabajamos con cámaras digitales, con un diafragma 3.5 a 200 ISO de sensibilidad, es decir, diafragma prácticamente abierto, es decir, la luz que llega ahí abajo es relativamente poca y las cámaras han evolucionado mucho y sabéis que los sensores son cada vez más sensibles. Y además tenemos todo un abanico de colores, tristemente de colores que nos van desde el azul al verde al gris verdoso. Tenemos el aporte de nutrientes de una piscifactoría próxima, tenemos el aporte de sedimentos de la playa. El barco está a 1000 metros de la costa, por lo tanto, cuando la corriente es de poniente nos viene el aporte de los sedimentos de la playa. Cuando es de levante nos viene el aporte verde de los sedimentos orgánicos de la piscifactoría. Y en contadas ocasiones nos llega agua de fuera limpia y aprovechamos para hacer pues, fotografías como esta, en la que podemos tener excepcionalmente 15 metros de visibilidad, pero lo normal es que trabajemos entre 2 y 4 metros de visibilidad, es decir, que de aquí a la primera fila yo ya no veo nada, y ocasionalmente a 0 metros de visibilidad, pero eso no significa que dejan de trabajar, no, siguen trabajando. Este año a ciegas, con 0 de visibilidad, destaparon las rejas para no perder un día de trabajo, cortaron los cierres y levantaron el enrejado. Al día siguiente aclaró un poco el agua y empezamos la excavación. Bien, este es el método de captura de imágenes que estamos utilizando para la fotogrametría. Hacemos coberturas del yacimiento siguiendo pues, este esquema que os he representado aquí, con una distancia entre la cámara y el fondo de entre 1 a 3 metros, dependiendo de la visibilidad, eso que acabo de explicar, y hacemos coberturas de unos 2 por 2 metros, es decir, fotografiamos cuadros de unos 2 por 2 metros. Por eso os decía, y lo habéis visto y lo vamos a ver ahora en las ortofotos, que esa visión de conjunto, antes también esta mañana lo ha explicado Carlos de Juan, nosotros abajo jamás la hemos tenido. Esa visión tan de conjunto del yacimiento, jamás. Cuando el ordenador acaba de procesar las imágenes y vemos la ortofoto, yo doy un salto de alegría porque digo, ahí va, si es como, claro, si me hubiese subido hasta 25 metros, es decir, hasta la superficie con una transparencia absoluta y hubiese podido observar el yacimiento. Por lo tanto, fijaos, ¿no?, lo que la tecnología y la fotogrametría nos está permitiendo hacer ahora para construir nuestros materiales, para hacer avanzar la excavación. Estas son el método que utilizamos. En la trinchera de excavación, que tiene aproximadamente estas dimensiones, unos 6 por 12, hacemos 3 calles de 8 o 10 fotos por calle y luego 3 réplicas para no dejarnos ningún huequecito. Algunos se nos queda a veces. Ahora explicará Jaime el porqué, esas zonas de sombra.
y nos salen como unas 90 fotos por cobertura, y esto lo vamos repitiendo siempre que podemos. Este año en la campaña hemos procesado unas 2000 fotografías para tener las ortofotos que vais a ver ahora a continuación. Y tenemos que marcar, además, para que el programa reconozca cuáles son los puntos de conexión y nos pueda unir las fotos, tenemos que colocar estratégicamente estas dianas plastificadas, estos targets, en las ánforas, en las que no se van a mover durante la excavación y también en las que van a ser removidas durante la excavación, en las maderas, como veis aquí, con unas agujitas, y sobre la estructura metálica inamovible colocamos unos a unas medidas determinadas, de manera que luego al programa, al software, le podemos decir que de aquí a aquí hay 1 metro y corrige toda la deformación y nos da ortofotografías con calidad métrica, que es lo que ha hecho posible que sustituyamos el dibujo arqueológico por estas técnicas, y eso nos hace avanzar, dibujar allá abajo por lo menos una parte importante del dibujo arqueológico. Hemos hecho vamos haciendo 2 tipos de ortofotos, ¿no?, de ortofotografías, las de detalle, como veis aquí, con iluminación, y me gustaría pues, contaros que a base de fotografías de este tipo vamos construyendo fotografías como esta. Esta es una fotografía compuesta por unas 40 y tantas fotografías. Es decir, esta la tenéis aquí estos son los lingotes, este es el colchón de abarrote que se reserva, ¿no?, en la excavación, esta parte se excavó, por lo tanto esto no es una foto, esto prácticamente no lo hemos visto así de limpio nunca, son 40 y tantas fotografías unidas informáticamente. Este es el momento en que este año empezaron a excavar en las maderas del costado, y esta es la parte final que ya la habéis visto y que ahora explica también Jaime, y con esta yo creo que ya dejo paso a mi compañero. ¿La pasas con eso o con el...? Bien, buenas tardes. Yo siento volver un poco a la seriedad científica, porque lo que voy a explicar no es tan chulo como lo que ha presentado, además tan emocionante como lo que ha presentado José Antonio. Porque, bueno, creíamos que era interesante por lo menos que se conociera la metodología que estamos utilizando para construir estas ortofotografías, esta fotogrametría digital. De todas formas, sí que habría que decir que quería decir antes de nada, yo cuando he bajado al Pecio ha sido para mirar, porque yo no soy arqueólogo subacuático, me estoy encargando junto con los directores del análisis anfórico y coordino un equipo, así que no me quiero echar flores porque el equipo es, bueno, somos un equipo que nos denominamos Patrimonio Virtual, que es un equipo científico que hemos generado entre ingenieros, arqueólogos, virtualizadores dentro de la Universidad de Alicante. Y la verdad es que todo empezó pues, hace 8 años, cuando excavábamos en Italia, en la villa de Rufio, empezaron a salir mosaicos y curiosamente yo era el director y hay 2 cosas que a mí me molestan bastante, lo digo de broma, son los muertos y los mosaicos, porque documentarlos son un lío. Ya me entendéis los que seáis arqueólogos. Bueno, un muerto al fin y al cabo le podías pasar un escáner, pero había que tenerlo, y los mosaicos son un engorro. Entonces empezamos a practicar con software 7 años prehistoria, que eran caros y eran ineficaces. Al principio había que referenciarlos con la estación total, un infierno. Y poco a poco fuimos desarrollando estas metodologías hasta que han salido software potentísimos, y lo peor de todo es que cada 6 meses el software va cambiando, aunque nos hemos estabilizado, llevamos 2 años utilizando, y en honor a la verdad lo pongo aquí porque estamos utilizando Photoscan, hay otros programas, y en lo que empezamos a hacer es sacando
la idea es sacar ortofotografías, que es la información que más nos sirve a nosotros, pero al mismo tiempo, con la misma información, se saca fotografía tridimensional, que ahora veremos, hasta el punto de que nosotros en tierra, yo soy arqueólogo de tierra, prácticamente no dibujamos, ¿de acuerdo? Porque la información que nos proporcionan las ortofotografías son absolutamente más fiables que cualquier dibujo que podamos hacer, y además, al ser en 3 dimensiones, tiene infinita, como vamos a ver, infinitas secciones, etcétera. Bien, por lo tanto, empezamos a desarrollar no tanto el software, que el software ya lo van haciendo, como las estrategias de captura, que es lo más difícil, ¿de acuerdo? Os pongo aquí una serie de programas que os sonarán. De hecho, quizá el primer programa potente que apareció fue el Photomodeler, luego el Photomodeler Scanner, programas más o menos caros. Luego salió Photoscan, que es mucho más ligero y trabaja mucho mejor. Y, bueno, para los que estéis iniciados en la arqueología virtual o en este aspecto de la arqueología virtual, están saliendo programas libres, de código abierto, pero la interfaz todavía es un poco engorrosa, mientras que, por ejemplo, Photoscan es mucho más fácil de trabajar, aparte de que trabaja mucho mejor que todavía el de Microsoft o otros programas que están desarrollándose. Igual al año que viene pues ya estamos utilizando otro. Esto va un poco deprisa. Esta es una parte bastante estresante. De hecho, nosotros la hemos aplicado, ya decía, a Italia, y he traído este ejemplo simplemente porque fue después de nuestra experiencia en Perú que nos encargaron un trabajo de fotogrametría cuando hablamos, en realidad solo hace un año, llevamos 2 campañas haciendo fotogrametría digital y ya lo veníamos pensando aplicar esto al ámbito subacuático, que en realidad ha dado pues soluciones incluso que van más allá de lo que tenemos para el ámbito en tierra. Pongo esta imagen porque es el proceso completo. Esto es una puerta de una ciudad inca y este es el resultado que da esto. Solo es la parte que hemos documentado, pero se podría, de hecho tenemos toda la ciudad hecha y, por ejemplo, se acabaron las fotos aéreas. Yo me acuerdo cuando cogíamos un globo y tal, o contratabas a un ultraligero y tal. No, ahora hacer las fotos como mucho, como hemos visto antes en la imagen, con pértiga. Lo ideal es con dron, pero aquí no nos dejaban utilizar dron y en el Bow Ferrer tampoco se puede utilizar el dron. Y entonces podemos pues, llegar a estos niveles de detalle, ¿de acuerdo? A partir de aquí podemos dibujar, podemos hacer lo que queramos y encima, como están escaladas, las medidas son reales. Tenemos infinitas cotas, por ejemplo, cuando acotamos los yacimientos, aquí tenemos infinitas cotas e infinitas secciones. Por lo tanto, pensamos que, bueno, que podíamos aplicarlo al caso del Bow Ferrer. Aquí encima, como ha comentado José Antonio, ofrecía una ventaja y era que ahorraba tiempo, por lo tanto ahorraba dinero. Por cierto, ya que estamos, como yo no formo parte, hay otro milagro de esta excavación, y es que, aunque hay que reconocer que afortunadamente la Consellería ha financiado estas excavaciones, proporcionalmente se está haciendo con unas cantidades de dinero ridículas, ¿de acuerdo? Son muy escasas. No me afecta, ellos son los más afectados, pero de verdad, comparados con otros proyectos que conocemos, pues esta es mi opinión, de un recién llegado al equipo, creo que las cantidades son manifiestamente mejorables. No digo por parte de la Consejería, digo, además aprovechando aquí, pues empresas y tal, yo creo que este es un proyecto que vale la pena. ¿Qué hicimos con la estrategia, en el pecio Bow Ferrer? Sobre todo, depurar un método de captura, que es lo más importante. El software es el mismo. El software, la única diferencia es que pues hace 2 años, bajando los niveles de resolución y con portátiles normales, tardábamos a lo mejor pues una cantidad de información como esta, 2 horas, 3 horas, a veces estaba un día el ordenador trabajando. Y ahora que en la universidad pues hemos comprado una workstation, pues tarda 20 minutos, porque son ordenadores potentísimos y podemos trabajar a alta resolución. Luego la verdad es que no hay de dónde llevar esas imágenes a veces, porque pesan mucho, pero el problema no es ese. El problema realmente de la fotogrametría es la captura. Y aquí hay que decir que todo el mérito pues es de José Antonio, porque es el que captura las imágenes, como es un magnífico fotógrafo,
entre otras cosas, subacuático, pues efectivamente es muy sistemático. Decidimos en tierra cuál era la estrategia, cómo colocábamos las dianas, etcétera, pero luego hay que bajar. Y bueno, yo que solo tengo el título deportivo y he bajado para mirar lo difícil que es estabilizarse y tal, pero es que encima hacer las fotos de manera sistemática, para que nos entendamos, por eso he reaprovechado esta imagen. Todas las fotos deben tener un solapamiento, porque si no el programa se pierde, y por eso le ayudamos con las dianas, pero luego hay que hacer las fotos para que vayan solapándose, pero no lo vas marcando. Incluso en tierra a veces dejamos laguna, bajo el agua es muchísimo más difícil. Pues bueno, ahora vamos a ver los resultados. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una serie de dianas, algunas se quedan fijas y eso nos permite al año siguiente, si se abre en otro lugar, como ha pasado este año y ha explicado muy bien Carlos, que el poder tejer las fotografías de un año con otras. Es verdad que cada vez pesan más, porque a lo mejor estamos hablando de modelos que están enlazando cientos de fotografías, pero el resultado pues está siendo espectacular, visualmente espectacular, y como documentación no tiene precio, porque no hay forma, hasta ahora no había una forma, no había una metodología tan fiable como esta, era imposible. Bien, en cualquier caso nosotros también nos hemos planteado aplicar esto. Ahora después volveré a los restos o a la documentación de la excavación, pero nos hemos planteado documentar de esta forma también las ánforas. El problema que tenemos con las ánforas es que solemos hacer esto. Yo tengo, iba a decir el peso que me persiguen las ánforas, es muy pesado. Ir documentando ánforas, pero las hacemos por simetría, son dibujos arqueológicos tradicionales, ¿de acuerdo? En este caso observamos además que es un cargamento básicamente de ánforas Dressel-11, en la familia de las 711, con una serie de variantes, pero que hay diferencias entre ellas y algunas tienen características distintas y por lo tanto en un cargamento tan grande no vale solo decir que son ánforas de 711, sino que es posible que exista una relación entre variedades tipológicas, contenidos, posición en el barco, todo eso habría que, en un volumen de información tan grande, pues tabularlo. Pues se nos ocurrió aplicar también las técnicas fotogramétricas a la documentación de las ánforas y, por ejemplo, pues hemos empezado a documentar tridimensionalmente, no solo hacer dibujos como los que hemos visto aquí, sino documentar tridimensionalmente las piezas. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, de esa forma podemos tener en cada pieza pues las áreas de rozamiento, etcétera. Y por lo tanto vamos a tener nuevas formas de documentar con doble objetivo. Primero, si las tenemos todas en 3 dimensiones, simplemente hay que abrir el archivo y si tenemos una duda, si nos hemos dado cuenta de una variedad en un tipo de asa y tal, tenemos los archivos no de dibujos, sino tenemos los archivos de las piezas completas. Todo esto por no decir que, obviamente, todos estos ficheros 3D se pueden imprimir en 3D y, por lo tanto, bueno, aquí es un poco inútil imprimir a tamaño real ánforas, puesto que hay 2 o 3.000, pero en otros contextos, por múltiples aplicaciones, estos son ficheros imprimibles. Así que es una gran ventaja. Pero además nos interesa para hacer esto que vamos a ver aquí, y es para hacer el dibujo, lo hacemos ahora a partir de esto, a partir de esta herramienta en la que hacemos infinitas secciones. Este es el dibujo tradicional, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es darle la orden y, por ejemplo, podríamos hacer de una sola pieza multitud de dibujos para ver que en realidad nosotros dibujamos normalmente por simetría, pero hemos observado que muchas piezas tienen enormes desviaciones. Entonces se podría hacer un análisis, un cálculo de desviaciones en el conjunto o en una parte proporcional del cargamento. Es decir, podemos acceder a nueva información científica que hasta ahora, primero, en las piezas que no están enteras es difícil de hacer, pero incluso en los pecios hasta ahora no se ha hecho. Por lo tanto, las posibilidades son infinitas. Incluso lo que vamos a ver ahora,
tipos de secciones que normalmente no hacemos. Este es el tipo de sección, el tipo de dibujo que normalmente hacemos, pero también podemos hacerlo utilizando el eje Z, ¿de acuerdo? Y compararlos, ver la variabilidad que hay, como vamos a ver en esta imagen, y ver la irregularidad. Realmente estamos viendo que no son exactamente esféricas, lógicamente, están hechas a mano, es decir, elementos que cambian de alguna forma la forma de percibir o de analizar este tipo de contenedores. Y por otra parte, pues la idea es tener todos los contenedores en 3 dimensiones. Además, parte de esta información, y esto lo hacemos dentro del equipo, pues los compañeros ingenieros están aplicando técnicas directamente de almacenaje de stocks. Con programas se utiliza pues Autodesk Inventor, pero luego programas de almacenaje reales, actuales. Compañeros que han trabajado en el almacenaje, pues por ejemplo, de empresas como Panama Jack y tal, para diseñar los tipos de caja para que quepan más en un contenedor, curiosamente lo mismo que estamos analizando, y por lo tanto ver la eficacia, como ponemos aquí, se haría un cálculo estructural por elementos finitos y se vería la eficacia de encaje. Es más, esto se debería de hacer con todos los tipos anfóricos porque seguro que nos podría dar numéricamente las mejoras en las capacidades de encaje y de almacenaje en los barcos, ¿de acuerdo? El volumen de carga, el cálculo de capacidad, pero con nuevas herramientas. Y esto solo se puede hacer si tenemos, por así decirlo, me invento el palabra, tridimensionalizado el cargamento, porque bueno, la alternativa sería ir montando ánfora sobre ánfora, pero esto es un poco ridículo. Se puede hacer, se puede dotar a cada imagen, a cada elemento tridimensional de sólido y por lo tanto montarlos virtualmente. ¿De acuerdo? La arqueología virtual nos está empezando a ofrecer unas herramientas potentísimas, ¿de acuerdo? Y como decía, bueno, pues lo aplicamos también, lógicamente, a la excavación, que es la parte que más nos interesa. Esta es la foto que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Esta es lo que hemos señalado del solapamiento y qué hacemos con las fotografías. Pues en este programa, nosotros utilizamos Photoscan, que es un programa que no es excesivamente caro, pero bueno, tiene un precio, creo que está en torno a los 1.500, 2.000 euros. Es una licencia no excesivamente cara para este tipo de software. Lo primero que hacemos es meter todas las fotos. Aquí, por ejemplo, hemos metido 73, aquí dice cámaras, son 73 fotografías y, bueno, simplemente decir que lo normal es que haya un solapamiento, pues salen magníficas ortofotografías con el 90% de las fotos, con 85% de las fotos que tengan solapamiento. Puede salir ahora lo veremos, alguna laguna y se teje, pero este año, por ejemplo, con las que, de hecho, algunas de estas fotos las terminamos hace 2 o 3 días, pues por ejemplo en esta foto, todas, el 100%, las 73 imágenes que teníamos, pues el 100% de las fotografías se han solapado. Esto aumenta muchísimo la calidad, reduce a 0 el error de centímetros, y esto, el mérito no es del software. El software es mecánico, el mérito es del que hace las fotos. Entonces, como él no lo va a decir, pues lo digo yo. Después, ¿qué hace el programa? Transforma eso en nubes de puntos. No sé si se ve, sí, aquí se ve mejor porque en la pantalla es que como me da el reflejo no lo veo. ¿Veis? Se ven unos puntos, una nube de puntos dispersa, es decir, está organizando los puntos, está generando píxeles. Obviamente cada píxel tiene su información, sus coordenadas, todo. Sus colores, aunque aquí los colores vamos a ver que, aunque al final se pueden manipular, pero los colores son muy, muy, muy homogéneos. A continuación, todo esto son pasos que solían tardar antes, pues bueno, 30 minutos, 1 hora y tal, y ahora afortunadamente van muy rápidos. Luego, ¿qué hace? Se crea una nube densa. Primero los puntos son los puntos generales, pero aquí ya tenemos, en realidad si lo miramos, ya se ven las ánforas, se ve todo, pero aquí no hay textura de ningún tipo, son puntos. En este caso se le ha dado una resolución media alta y aquí estamos viendo 2 millones de puntos. Pero todavía no están creados los triángulos, no está creada la malla, pero ya vemos
De hecho, si nos acercáramos, veríamos que son puntos. Es una nube de puntos, pero aquí ya hay muchísima información. Esta, la base, la nube de puntos densa es lo que funciona mejor. Nosotros normalmente lo bajamos de calidad. Trabajamos con nubes de 5 millones, aquí tenemos una de 2, pero bueno. ¿Qué se produce después? La malla. La malla es que estos puntos se relacionan con triángulos y de esta forma generamos la malla real. Cuanto más densa sea la nube de puntos, los triángulos son más pequeños, obviamente, y luego las texturas se van a pegar a esos triángulos. Entonces, bueno, cuanto mayores sean los triángulos, menos información estamos manejando y menos pesan. Bien, en ocasiones quedan, en esta foto no ha sido el caso, pero en ocasiones quedan lagunas, porque la foto no ha funcionado, porque había una perspectiva, porque había huecos, y entonces lo que se hace es llevar la malla a otro programa, que es MESLab. Digo esto simplemente por si hay entre el público alguien que se interesa por la arqueología virtual, simplemente lo llevamos a otro programa y lo tejemos. Literalmente, se teje, se crea, se les dice a los triángulos que en esto pues se colocan puntos intermedios y como el que teje, lo tejemos. Una cuestión, esta es una parte más artesanal y luego lo volvemos a volcar. Hemos tejido la malla y lo volvemos a traer a este programa. Y empezamos ya a aplicar las texturas. ¿De acuerdo? Son fotografías que tienen su propia textura, pero hasta ahora no hemos trabajado exactamente con la fotografía, sino con algunos puntos con muchos puntos de las fotografías. Y ahora se le va a aplicar la textura que tiene realmente el conjunto de fotografías. Y entonces ya estamos, como se puede ver, viendo las ánforas, el fondo, etcétera. Y el último paso es escalarlo. Tomamos unas referencias, como bien ha dicho José Antonio, y entonces se atribuyen medidas reales al modelo que tenemos fotogramétrico. Y de esta forma, cualquier medida, que esta es la clave de todo, cualquier medida que tomemos, pensad que esto van a ser imágenes que se pueden exportar tridimensionalmente o se pueden exportar como ortofotografías a cualquier programa. AutoCAD, que es el que normalmente utilizamos para dibujar, pero las imágenes que yo os estoy poniendo están en un Acrobat tridimensional, que es el que casi todo el mundo tiene en su ordenador, el normal. Es decir, pero las medidas, al estar escaladas, son absolutamente reales y con una fiabilidad altísima. Recordad que he dicho que empezamos nosotros utilizando para los mosaicos. Los errores de medida en 5 metros estaban por debajo del centímetro. Por lo tanto, no se puede aspirar a dibujar las teselas solo la punta del lápiz tradicional, pues, y aquí pasa más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? El resultado es este. Esta foto es de... Bueno, me la entregaron ayer. Aquí, de hecho, vemos un cambio de tonalidad seguramente por habría que tejerlo, pero aquí vemos lo que antes se decía. Es espectacular ver toda la dimensión de la excavación. Y además esto nos permite la ortofotografía, cuyas medidas son reales, nos permiten manipularlas, contrastarlas con cualquier programa de edición de imagen. Photoshop es el más conocido, GIMP, el que sea, y entonces bajar esa neblina que antes se comentaba y aumentar aún más la calidad y el contraste de las fotografías para la documentación, pero también, no lo olvidemos, esto tiene un fuerte impacto en la divulgación, en la difusión. Entonces, cuanta mayor sea la calidad de estos resultados, pues, y nos podemos ir aproximando. Claro, aquí hemos trabajado a altas resoluciones, se puede trabajar a una más alta resolución, pero no hemos tenido en estas fotos tiempo, y luego ya veríamos si el programa el PowerPoint lo aguantaba, pero nos podemos ir aproximando. Y la verdad es que tener acceso a este tipo de información, pues realmente bajo el agua, esta visión a lo mejor sí, pero estas no se tienen, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué supone esto? Pues supone que, y aquí vuelvo a la parte solo de documentación, esto nos permite comprender en realidad esto, porque ahora vamos a ver que la foto es tridimensional
y se entiende que en esta parte de aquí esto está hundido. Conforme lo voy a ir moviendo, esto es un fichero que yo lo estoy moviendo, bueno, aquí no, pues si había problemas lo he grabado, ¿de acuerdo? Pero esto es Acrobat normal, el Acrobat que ahora tiene el tridimensional, y se percibe, se ve perfectamente la profundidad, y ahora lo vamos a ver mucho mejor porque podemos desplegar las herramientas que nos permiten hacer secciones en las partes que queramos. Podemos retirar, podemos cortar, ¿de acuerdo? Aquí si quisiéramos, pues simplemente esto lo exportamos como está escalado y ya tenemos la sección. Tenemos la sección de esta sección, pero podemos seguir generando todas las secciones que queramos. A nivel de documentación esto es impensable, ya no bajo el agua, en cualquier excavación. Cualquier excavación lo normal es, pues hacemos una sección, 2 secciones, hacemos secciones acumulativas. Aquí son rapidísimas de hacer, muchísimo más fiables que hacerlo con las medidas tradicionales, aunque lo hagamos con estación total, y por lo tanto el tipo de documentación, pues ya digo, yo en tierra ya no utilizo otra herramienta que no sea esta. Y encima tenemos la herramienta que normalmente no tenemos, que es hacer las secciones aéreas desde la Z, que es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, a nivel de documentación no existen posibilidades, nosotros entendemos que mejores que estas. Podemos moverlo, podemos fijarnos, podemos aproximarnos en función de la resolución. A veces podríamos incluso bajo el agua documentar las ánforas y no sacarlas, que es una posibilidad, porque al final sacar tanta ánfora, pero fijaos, nos aproximamos muchísimo y como tiene bastante resolución, se puede aumentar, pues. Bien. Para acabar, esto obviamente lo utilizamos para documentar, para el proceso de documentación científica, arqueológica, pero tiene posibilidades o grandes posibilidades de desarrollo en el ámbito de la virtualización. Y se nos ocurren, esto es solo una propuesta, a lo mejor dentro de 5 años venimos y ya tenemos, o de 1, no lo sé, pero aquí hay un problema. El yacimiento puede ser visitable, pero hace falta bajar. No todo el mundo puede bajar, necesitaría pues unos mínimos conocimientos, pero desde luego no se va a bajar al yacimiento de forma masiva. No vamos a bajar allí pues, en grupos de 100 personas ni nada así, pero sí que existe la posibilidad de virtualizarlo. De hecho, ya lo tenemos virtualizado, ya tenemos la fotogrametría. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para hacer impresiones. Se puede hacer una impresión a la escala que queramos. Todo lo que hemos visto se puede imprimir. Luego ya depende de si tenemos las herramientas o no, pero ya es porque está en 3 dimensiones. Se puede llevar a realidad virtual. Esto ya se hace, ya se puede hacer. El único problema de la realidad virtual, que son estas herramientas que tenemos aquí con Oculus, es que el cerebro se mete en las Oculus y te empiezas a pegar con las paredes y tal, porque empiezas a andar, y ese es el problema que ahora estamos intentando resolver, pero bueno, se resolverá. Pero el hecho, ya podríamos tener el barco, si todo lo que tengamos excavado, ya se puede virtualizar, poner a la escala 1:1 y recorrerlo como si estuviéramos bajo el agua, pero no tendríamos esa sensación de estar flotando, lógicamente, pero sí que se podría, incluso se pueden poner sólidos, es decir, las posibilidades son muy grandes. Mucho más real es la realidad aumentada, que ya la aplicamos, desde dispositivos tipo iPad, teléfonos móviles, etcétera, poner dianas y que en el dispositivo tengas una forma tridimensional de ver algo que no puedes ver porque está bajo el agua. Pero habrá que pensar en esto. Y lo interesante es que cada vez que proyectamos algunos de estos materiales en redes sociales, el impacto es brutal. Y si juntamos una arqueología que tiene un gran impacto, la arqueología subacuática, un gran impacto entre el público, con formas de documentación pues, que son relativamente innovadoras, que igual lo que estoy explicando hoy dentro de un año ya está obsoleto, porque va bastante rápido, pues entonces las posibilidades de impacto en el ámbito de la divulgación, no solo en el de la documentación y la difusión científica, sino en la divulgación, que yo creo que es fundamental,
pues son realmente enormes. Y por mi parte es lo que quería comentar y quería vincularlo a lo que José Antonio ha comentado por la relación que existe entre la documentación más o menos, se podría pensar, tradicional, la fotografía subacuática y la fotogrametría digital, que es un poco lo último que se está haciendo. Y las dos técnicas, insisto, podemos tener todos los programas que queramos, pero si no tenemos buenas fotografías, la metodología no funciona. Y para acabar, diría que animo a todos los colegas que haya entre el público a que experimenten con estas técnicas, no bajo el agua, también en tierra, porque absolutamente son muchísimo más rápidas y más eficaces y fiables que las tradicionales. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Sí, hicimos la campaña 2007, buceamos con Nitrox y hacíamos una deco con un Nitrox al 40%. El problema es la logística y el precio. Simplemente si pudiéramos utilizar Nitrox, utilizaríamos. Si pudiéramos utilizar oxígeno puro para las descompresiones, pues lo utilizaríamos. El problema es que en aquella campaña el precio de las cargas de aire se multiplicó por bastante y nosotros tenemos que mantener siempre un equilibrio entre el presupuesto que tenemos, lo que queremos hacer y lo que decidimos a partir de entonces fue esto que he explicado antes, bibotellas de 2x12, con lo cual salimos con 100 atmósferas después de una inmersión prolongada y una descompresión prolongada también. Buceamos con aire y trabajamos unas tablas muy conservadoras que son las COMEX, que están muy por encima. Los propios ordenadores, sobre todo en las sucesivas, nos marcan menos tiempo de descompresión. Entonces, la seguridad siempre por delante, y lo único es que si utilizáramos nitros, pues podríamos acortar el tiempo de descompresión, esos 20 minutos que nos pasamos entre 6 y 3 metros. Pero, bueno, siempre tenemos cosas que reflexionar ahí colgados del cabo, no pasa nada. Sí, precisamente he puesto el de la puerta de Hipate porque lo hemos subido a Sketchfab y entonces pues es accesible para todos, que es una herramienta fantástica para además manipularlo cada uno personalmente, le da las vueltas uno desde su casa como quiera. No, yo aquí he puesto unos vídeos que me he grabado a mí mismo manipulándolos para que esto fuera ligero, pero lo interesante de Sketchfab es que lo haces tú directamente. Lógicamente sí. Hay un pequeño problema que es el que yo sí que sé, pero eso habría que discutirlo. Algunos modelos habría que subirlos porque van a tener mucha difusión. Luego está el problema de los ritmos. Habría que publicar antes algunos de los resultados antes de ponerlos en visores de este tipo generalizados. Pero bueno, tampoco es un gran problema. Nadie puede interpretar mucho o si alguien interpreta a algo que nosotros no hemos visto, pues bienvenido sea. Lo lógico sí, lo lógico es también, bueno, no lo tenemos subido a Sketchfab, pero las dos la de la ánfora sí que tiene unos meses, pero la de la excavación lo terminé hace un día, porque la excavación acabó la semana pasada y lo hemos ido montando un poco así, pero sí, sobre todo el de la excavación, que es el interesante, vamos, sería
más que recomendable subirlo a un visor público. Precisamente por eso, ¿no? Por la gran difusión que puede tener Claro. un modelo como ese, sobre todo en subacuática, que te puedas meter dentro Claro, de y un no hay. visor espectacular. Pero entiendo precisamente eso que me dices. Tengo un caso con una excavación que es similar, ¿no? Hasta que no se publiquen los resultados de la excavación, los directores tampoco quieren publicar el modelo. Pero bueno, es lo que tú dices, que si alguien interpreta algo a partir de eso, Vamos. bienvenido sea, ¿no? Quiero decir, sí, en realidad yo creo que siempre hay que subir algún modelo porque además es que proporciona una herramienta que no exactamente te permite interactuar, pero es lo más parecido a interactuar con, y en este caso es casi imposible interactuar desde, da igual, desde Madrid, desde Alicante, con un barco que está sumergido, pero es que FAB te lo permite, entonces, bueno, yo sí que soy partidario. Para los que no lo sepáis, Sketchfab es una plataforma que la gente sube sus modelos 3D, pueden ser de fotogrametría, tal, o pueden ser modelados y eso, y se utilizan mucho porque tienen muchísima visibilidad. Son muy, a mí, bueno, esto ya es muy subjetivo, a mí me parecen muy divertidos, yo me meto y veo lo que han hecho otros compañeros, colegas y tienen un fortísimo impacto. Está en realidad generando una nueva comunidad, una nueva red, y es muy interesante. Sí, porque actualmente los modelos de libros para iPad y tal ya llevan integrados vídeos, llevan PDF bueno, 3D. el PDF 3D es precisamente eso y hay programas que te lo permiten hacer. De hecho, bueno, perdona, dime. Sí, 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 eso ya se puede hacer. De hecho, yo me estoy planteando qué sentido tiene publicar, si seguimos publicando en revistas tradicionales de papel, es por el impacto y porque, sobre todo, los profesores de universidad somos prisioneros ahora del impacto y todo eso. Y bueno, porque es un recurso, pero está demostrado incluso que determinadas revistas digitales que sí que te permiten hacer eso y además te permiten hacer... Yo hay en algunos grupos de trabajo que ya no publican en papel, que publican todo así y el impacto es mucho mayor. Y en las tablas, por ejemplo, de Google Scholar se disparan. Entonces, se puede hacer perfectamente, pero es que una excavación estamos acostumbrados a publicar las secciones, como mucho en colorines y tal cual. Bueno, es que esto, la sección la elige el usuario. ¿Y cómo será de esta forma? Y tú coges tu ratón y te lo mueves, porque como está en tridimensional, eso no es un futuro, eso ya. Entonces, de hecho, ya hay libros que te los descargas y tienen vídeos incorporados y tienen 3D incorporados. ¿De qué forma se puede hacer? Pues le puedes meter enlaces a Sketchfab, le puedes meter PDFs, o sea, que lo muevas tridimensionalmente, o es decir, hay muchas formas. El problema no es ese, el problema no es técnico, el problema es de concepto, que deberíamos ir dejando el libro y pasar al libro digital. Sobre todo para estas cosas. Yo a lo mejor para leerme una novela, pues no lo sé, da igual, cogemos los libros digitales, pero en este tipo de trabajos científicos creo que tiene una mayor utilidad. Si no hay ninguna pregunta más, si os parece, hacemos un descanso de 5 minutos. Somos puntuales mientras colocamos la siguiente presentación. Gracias.